Fins a quin punt era important per la confiança del vestidor, per creure en allò que feu, amb el tram final de temporada que teniu per davant, aconseguir un resultat tan rotund i acabar amb aquesta tranquil·litat aquí a casa? Sí, sempre és important. Nosaltres tenim clar i creiem el que estem fent sempre. Així m'ho transmeten els jugadors quan xerrem amb ells i quan estem units. Això no hi ha problema. Sí que és veritat que havíem de mostrar la nostra millor versió i crec que avui l'equip es retroba a casa. Sí que hem fet molts bons partits a fora de casa últimament, però ens faltava un gran partit a casa i avui és un gran partit. Crec que partit convincent, partit complet, rodó en tots els sentits, davant d'un rival molt valent perquè la línia defensiva l'ha posat 90 minuts al mig del camp i ho hem entès molt bé. Per això avui també ha jugat Rafinha, per això ha jugat Joao Félix, perquè són dels dos millors futbolistes que van a l'espai. Després ha entrat Vitor Roque, que també té aquesta capacitat, Fermín, i hem atacat molt bé, amb una línia defensiva molt valenta, molt alta, i hem demostrat que podem atacar molt bé quan entenem les coses. Molt content, perquè també físicament l'equip ha estat molt bé, ha igualat a un equip molt intens, molt ben treballat, i crec que sí, és un partit rodó en tots els sentits. Bona tarda, Xavi. Bona tarda. Et volia demanar per dos elements del pla de partit que havíeu preparat, que és la lectura de la profunditat, no només de les constants desmarcades, sinó el moment de fer la passada o de connectar, i després el canvi de perfil dels centrals, que hem vist a Covarsí enmig en la sortida de 3. El pes d'aquests dos elements en què hagi sortit tan bon partit. Sí, el timing d'atacar espais era clau. Ahir vam treballar, tot i fer-ho caminant, perquè l'equip venia d'un partit molt físic a Nàpols, però ho han entès molt bé. El Rafa ha tingut un timing molt bo, el Joao en alguns moments no tant, però també ha generat molt perill a l'espai. El mateix Cancelo, Robert atreia els centrals, i hem atacat molt bé l'esquena de la línia defensiva, molt bé. Ha sigut una de les claus. I el canvi de Covarsí era també per a sortida de pilota. Crèiem que el central del mig saltava a Mayoral i el central del mig era el que es quedava sol. I per mi, a aquestes alçades, puc dir que Covarsí és el millor en sortida de pilota. És un espectacle veure'l jugar, com tria l'home lliure, com amaga passe, i va en funció de què fa el contrari. Ara et faig jo. És espectacular amb 17 anys, per tant, buscàvem això, buscàvem aquestes dues coses. Xavi, bona tarda. Aquí, Adrià Albets para el carrusel de la serie Moguts de Ser Cataluña. Estáis a 5 puntos del Madrid, segundos en la clasificación, de forma provisional, con un partido más. Pero, ¿crees que tenéis opciones reales de pelear esta liga? Pues creo que es pronto, pero sí, hombre. Ya dije que no tiramos la toalla, creo que hemos dado un paso adelante, llevamos de los últimos... creo que son 15 puntos, ¿no? Llevamos 13. Bueno, estamos en un buen momento en la liga, así que hay que creer hasta el final, hasta que matemáticamente no hayan opciones, pero yo pienso que las pueden haber. Además, bueno, le metemos presión a Girona, que hoy lo pasamos en la clasificación, le metemos presión al Madrid para que ganen sus partidos. Nosotros tenemos que hacer nuestros deberes, que es ganar como lo hemos hecho hoy. Buenas tardes, Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Onda Cero. Viendo el rendimiento del equipo en Nápoles, sobre todo la primera parte, el partido que habéis hecho hoy, ¿no te da un poco de rabia ver lo que se os ha marchado y que a lo mejor no lleguéis a tiempo teniendo el nivel de fútbol que hoy habéis demostrado, por ejemplo? No, estamos a tiempo. Pienso que estamos a tiempo. Sí, la Champions está todo abierto, será un cara o cruz, y la Liga, yo creo que estamos en la lucha. Estamos a tiempo. Lo que no estamos a tiempo es de la Supercopa y de la Copa. Esto está, vamos, segurísimo. Pero lo otro sí. Hola Xavi, Elena Condis de la cadena COPE. Hoy un día más Montjuic ha coreado tu nombre, la gente te ha aplaudido. Los jugadores, ya lo has venido diciendo, han dado un paso adelante. Hoy goleada 4-0 al Getafe. Cuando ves esta reacción de la grada y esta reacción de tus futbolistas, ¿no te da un poco de rabia o no te da un poco de pena haber anunciado aquí hace un mes que te vas a ir a final de temporada? No, todo lo contrario. Pienso que la decisión es acertadísima, porque creo que el equipo ha hecho un paso adelante. Lo necesitábamos. Creo que los jugadores han demostrado el nivel que tienen hoy y en los últimos partidos, sobre todo en Nápoles, que era nivel Champions, y hoy también el nivel era muy exigente, físico, y estamos bien. Pero no, estoy convencidísimo de la decisión y pienso que es la más acertada. No para mí, yo pienso para el club. Y agradecer a la afición, lógicamente. Siempre han estado a mi lado y esto no
no ha fallado nunca. Agradecerles de corazón. Buenas tardes, Xavi. Josep Capel de Radio Nacional de España. Felicidades por la victoria. Hoy habéis dejado la portería a cero y ya no solamente eso, sino que el Getafe, aparte de chuts desde fuera del área, prácticamente no ha llegado a portería, ya con el 3-0, pero prácticamente no ha llegado. No sé cómo te satisface esto, porque era algo pendiente durante toda esta temporada y que tiene que ver también el hecho de que Christensen parece que cada día se siente mejor en esa posición de medio centro. Gracias. Sí, creo que tanto Christensen cuando ha salido Uri también lo ha hecho muy bien. Pienso que es la clave, ¿no? La clave es que tener un balance defensivo importante, las vigilancias, y Andreas está pendiente de esas tareas defensivas, ¿no? Más los tres centrales de atrás, normalmente siempre bien posicionados, creo que es una de las claves de la mejora del equipo, sí. Hola Xavi, ¿qué tal? Buena tarde. Hola. Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Hablabas antes de Cubarsí, pero ¿hasta qué punto la irrupción de Cubarsí es una de las más espectaculares que tú has visto, teniendo en cuenta que es central, que es una de las posiciones donde el error, por ejemplo, se visualiza más? Gracias. Sí, juega con una personalidad terrible, ¿no? Además, no falla un pase, todos con sentido, siempre mejora aquel pase que tú como entrenador tienes en la cabeza que debe hacerlo, mejora, busca segunda línea, lo entiende perfectamente, ¿no? Pienso que es una irrupción portentosa. Creo que es un futbolista para estar muchos años en el club, sí. Hola Xavi, buena tarde. Hola. Jordi Blanco, ESPN, felicidades por la victoria. Hace ahora 20 años usted era futbolista del Barça. En esta misma temporada de hace 20 años atrás, el equipo empezó muy mal la temporada, hubo muchos problemas y a estas alturas de la Liga el Barça estaba 13 puntos por detrás del Real Madrid. ¿Lo puede tomar de alguna manera como ejemplo para trasladárselo a sus jugadores? La mayoría no deben ni saber de esa historia y pensar que sí que pueden pasarles por delante, porque la ventaja no es tal, no es la que había entonces, y si entonces les pasaron, aunque no ganan la Liga, ahora pueden conseguirlo otra vez. No, lo que estoy es alucinando, que es la primera suposición positiva después de 2 años y medio aquí. La primera. Estoy alucinando. Y yo pienso que también es por la decisión esta de que me voy a final de temporada. La primera suposición positiva que me habéis hecho en 2 años y medio. Gracias, No, sí, claro que yo creo hasta el final. No vamos a tirar la toalla en ningún momento y ojalá vayamos recortando distancias y sobre todo no fallar nosotros. Hola Xavi, aquí Hola. Laia Cervelló de The Athletic. Jo volia preguntar-te per Rafinha. Últimament hem vist més a Lamine Yamal per l'extrem dret. Avui ha jugat al brasiler, ha marcat un gol, ha participat activament en els gols de Joao Fèlix i De Jong. Volia preguntar-te per com has vist la seva resposta i el seu partit. Gràcies. Doncs molt content. Una de les claus avui, com he comentat abans, era anar a l'espai, entendre que la línia defensiva i Robert atreia els dos centrals per atacar aquests espais. Ho ha entès molt bé, sobretot el Rafa. Joao també. I els dos ens han donat molt. No només el gol, sinó que hem generat moltíssim per les bandes, pel carril central, per aquest interval que volem atacar. Molt bé. Crec que són futbolistes que ens poden ajudar moltíssim en aquest sentit, no? Quan ens apreten a dalt, avui el Getafe els 90 minuts. Gran partit dels dos. Hola Xavi, aquí el Bernal del diari Ara. Sembla que Christensen ha arribat per quedar-se al pivot, ja no és només un invent o com li puguem dir, sinó que s'ha fet amb la posició. I quin marge de millora li veus com a pivot? Avui ha fet moltes coses bé, també despenjant-se fins i tot en atac. Què és el que pot millorar encara jugant de mig centre? Gràcies. Bé, jo crec que la diferència de jugar amb el futbol de cara, amb el futbol al mig, amb 360 graus, doncs és molt difícil, és el més difícil del futbol. El més difícil, llavors no és fàcil per ell trobar aquesta confiança, però a poc s'hi va trobant bé, ja mira abans de rebre, decideix millor, quan ha de jugar un toc, a 2 tocs, bé, penso que és de les posicions més difícils per jugar al futbol, però ho està fent molt bé, no dona continuïtat, no perd pilotes, ens dona molt equilibri defensiu, que és una de les claus i per això està jugant allà.
Hola Xavi, buena tarde. Nacho Jiménez de Más que Pelota. Primero de todo, enhorabuena por la victoria. Gracias. Cuando hablas de Pau Cubarsí, te centras mucho sobre todo en el tema de la salida de balón, que es un futbolista que no falla pases, que rompe líneas de presión, pero te quería preguntar por su partido a nivel defensivo. Le hemos visto esta temporada enfrentarse a jugadores como Sorloz, Budimir, grandes jugadores, hoy en el caso con Mayoral. ¿Cómo valoras sus actuaciones, sobre todo a nivel defensivo, más allá de lo que se aporta con balón? Gracias. Sí, también está a un nivel muy alto a nivel defensivo. Aún tenemos que ajustar más la línea defensiva con él. Pero muy bien, choca, protege el balón, no le superan. Bueno, es un futbolista que por eso juega, porque no solo por la salida de balón, sino porque a nivel defensivo también es notable. Hola Xavi, Ángel Álvarez de Alemania, felicidades por la victoria. Te quería preguntar especialmente por el tema de la cantidad de goles que se han anotado hoy, porque tú has comentado en varias ocasiones que el equipo le ha faltado quizás responder a ese dominio en cuanto a resultado. ¿Hoy crees que representa un chute de confianza el resultado que has obtenido y sobre todo en casa? Sí, hoy hemos estado, ya he dicho, convincentes y creo que hemos estado contundentes también, con balón, sin balón. No hemos dejado de trabajar. Los que han salido en la segunda parte han estado también intensos. Fermín, Vítor, muy contento por Uri también. Pedri. Los que han salido en segunda parte, contentísimo. Ves que el equipo está enchufado y esto me enorgullece. ¿Qué tal, Xavi? Buena tarde. Guillem Borras per Iniestazo, enhorabuena por la victoria. Te quería preguntar por Frenkie de Jong, que es un futbolista que siempre se dice que, según el contexto de partido, juega mejor, juega peor. Me gustaría preguntarte por su partido en el día de hoy, con espacios, ha podido lucirse en un aspecto que le gusta, el de conducir con el balón en los pies, pero también por su adaptación a diferentes contextos de partidos desde que estás tú de entrenador. Bueno, es que yo creo que Frenkie puede jugar a cualquier estilo que quieras jugar a fútbol. Las condiciones que tiene técnicas y físicas, yo creo que hay pocos futbolistas en el mundo como Frenkie, entonces es una garantía para mí. Yo estoy tranquilo cuando Frenkie tiene la pelota, cuando quizá da un toque de más o dos toques de más, pero estoy tranquilo porque difícilmente va a perder el balón, va a mejorar la jugada, va a conducir, va a dividir. Bueno, y hoy creo que con espacios ha entendido también que a veces era él el que tenía que atacar el espacio, ¿no? Como en el tercer gol, creo, ¿no? Bien, muy contento con Frenkie. Buenas tardes, Xavi. David Amaya para el 10 del Barça. Yo quería preguntarte por la figura de Lamine, porque después de 8 titularidades seguidas ha vuelto al banquillo. No sé si ahora que Rafinha ya está en plena forma volveremos a ver a Lamine en ese ambiente más de rotación y también con la mente ya en la vuelta de octavos, tal vez necesitando un Lamine totalmente fresco con el gran nivel que ha estado demostrando estas semanas. No cambia nada. No cambia nada el escenario porque Rafa haya hecho un gran partido y Lamine no haya participado, ¿no? Seguramente hubiera participado si el resultado hubiera ido más ajustado, pero no cambia nada. Los dos van a seguir siendo muy importantes. Buenas tardes, Xavi. Mari Carmen Torres del diario Marca. ¿Qué ha cambiado en el equipo para pasar del último partido en casa contra el Granada, lo que se vio y lo que se vivió, el festival goleador de hoy? ¿Es el estado de ánimo? ¿Qué es lo que ha pasado? Gracias. No, yo diría la concentración, la intensidad, la agresividad, no sé, muchas cosas. Errores impropios que cometíamos, muchas cosas. Estamos compitiendo mucho mejor, muchísimo mejor. Cada partido más y bueno, viene un tramo decisivo de la temporada y veo al equipo muy bien, compitiendo de manera muy positiva y esto, bueno, me hace estar con esperanza. Gracias, buena tarde. Gracias.